Que cancele la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. Sánchez intenta apaciguar a sus socios después de que Izquierda Unida amenazara ayer con romper la coalición de gobierno. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Hasta hace unas horas, anoche mismo, en la Moncloa decían que era imposible revertir ese contrato. De hecho, esta mañana ha aparecido publicado en el BOE. Por eso es tan llamativa la marcha atrás de Pedro Sánchez, que al final ha cedido a la presión de sus socios de gobierno. Intenta dar carpetazo a otra crisis que se cierra como las anteriores, porque nadie se atreve a poner en peligro esta legislatura. Lucía Fernández. Y todos defienden la coalición. De hecho, en este asunto concreto, fuentes de Moncloa nos dicen que estaban perfectamente alineados, pero que han cometido un error y que no han podido hacer nada hasta esta mañana que han encontrado una solución. Se cancela de forma unilateral ese contrato después de horas frenéticas de muchas conversaciones entre las dos partes del gobierno. Hoy se cumple también un año de otra crisis que tuvo en vilo a todo un país, la insólita carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, su retiro para reflexionar sobre su continuidad en el gobierno. Esa carta además coincidía con el inicio de los problemas judiciales de su mujer, de Begoña Gómez. Sánchez se confesaba profundamente enamorado de ella y anunciaba una batalla contra el fango. Para el socialista García Page, aquel fue el comienzo de una nueva etapa en el Partido Socialista. Fue el comienzo de la etapa búnker, bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar. Un año después del anuncio del retiro de Sánchez, están investigados por los tribunales su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, su exmano derecha José Luis Ábalos y el fiscal general del Estado. Además, el aniversario coincide con una bronca en la Comisión Koldo del Senado con la comparecencia de Óscar Puente. La marea de fieles en Roma es tan grande que el Vaticano ha tenido que dejar abierta día y noche la capilla ardiente del Papa Francisco. Hoy se han reunido los cardenales para perfilar los detalles del funeral. Antonio Pelayo, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, han sido 113 cardenales los que han participado esta mañana en la tercera congregación general. Han tomado algunas decisiones respecto a los funerales. Sobre el cónclave solamente hay que saber que tiene que tener lugar entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa. La inteligencia artificial está imaginando, así como ven, el ascenso a los cielos del Papa Francisco. También recrea en poquitos segundos toda la vida de Bergoglio desde la niñez hasta su llegada al Vaticano. Esta tecnología apunta además a las quinielas sobre el nombre del próximo Papa. Luego van a ver quién será el siguiente, el sucesor de Francisco, según la inteligencia artificial. El gobierno anuncia 1.300 millones de euros para construir viviendas modulares. Lo que se pretende es introducir al mercado 15.000 pisos al año. La medida en realidad ya se anunció hace unos meses. Hoy lo que conocemos es la cifra, aunque los precios siguen subiendo y subiendo. El drama de la vivienda continúa. Las listas de espera se cronifican en España. Casi 4 millones de personas quieren una primera consulta con su especialista, pero no la consiguen hasta 105 días después. Peor en el caso de necesitar una operación. Aquí la lista de espera es de 126 días, más de 4 meses. Son las 3:01 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y ven ustedes, un día más con la vista puesta en la capilla ardiente del Papa Francisco, muy concurrida. Ya pasaron por aquí más de 60.000 personas y hoy hemos conocido más detalles de este funeral. Enseguida regresamos al Vaticano con esa última hora. Pero antes vamos con el titular político de la mañana, porque el gobierno ha decidido cancelar el contrato del Ministerio del Interior con Israel, que era un contrato de venta de munición, de armas, de balas concretamente. Y eso después de que Izquierda Unida amenazara con irse del gobierno. Lo que queremos en este escenario es que se rescinda ese contrato y nosotros no vamos a pasar por ese aro. Es una vulneración flagrante de los acuerdos de gobierno. Estamos trabajando para la anulación de este contrato. La presión de Izquierda Unida, también de Sumar, al final ha dado resultado y Pedro Sánchez ha cedido. Esta mañana aparecían de todos modos publicados en el BOE, aquí los tienen, 2 contratos del Ministerio del Interior con Israel, contratos de balas para la Guardia Civil. Esto teóricamente ya no tiene validez. La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra este logro de la izquierda y además anuncia hoy, Lucía Fernández, que la semana que viene se aprobará también la reducción de la jornada laboral.
Y, por cierto, la patronal acaba de comunicar que rechaza esa reducción de la jornada laboral. En cualquier caso, el Gobierno da por cerrada esta crisis abierta en la coalición después de que Sumar estuviera presionando hasta el final para conseguir este objetivo. Se cancela de forma unilateral ese contrato después de horas, nos cuentan, estudiando todas las posibilidades, después de muchas conversaciones entre las dos partes del Gobierno, especialmente entre Yolanda Díaz y Marlaska. Fuentes de Moncloa aseguran que en esto estaban alineados, pero que han cometido un error y que hasta esta mañana no han encontrado una solución. Ahora está por ver qué consecuencias puede tener este movimiento. Los contratos que se acaban de rescindir no son los únicos de nuestro gobierno ahora mismo con Israel. Javier Gallego. Sandra, el último contrato es este que vemos aquí, es del mes de febrero, son chalecos de protección para la Guardia Civil. Hay más, por ejemplo, compras de equipos de visualización para el Ejército o dianas de tiro. El Gobierno sostiene que desde octubre del 23, cuando se recrudeció el conflicto en Oriente Medio, España no compra armas a Israel, aunque hay contratos anteriores de compra de armas, pero no se van a ejecutar. La duda ahora es saber si hay que pagarlos, aunque no se reciba el material. Pero usted sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en INECO. Porque por lo menos eso es lo único que le exigieron, ustedes a la señorita. Oiga, un momento. Trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernabé. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. Y así ha sido, muy tensa esta mañana la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, con el ministro Óscar Puente compareciendo. El Tribunal de Transportes, el titular, ha defendido los mecanismos de control laboral de su ministerio, Esther Garrido, y también señala a los pseudomedios. Sí, ha sido una sesión muy tensa, tal y como se esperaba, y esto que el ministro, a modo de declaración de intenciones, decía al principio que él hoy venía en son de paz. Puente ha vuelto a defender hoy aquí todos los pasos que ha dado. Insiste en que el ministerio no pagó ningún viaje de Jessica, la examiga de Ábalos, y recuerda que él ni siquiera estaba aquí cuando ocurrió. Insuficiente todo esto para el PP, donde hoy le han exigido que haga una nueva auditoría. Le acusan de estar intentando tapar todo lo que ocurrió. A esa misma comisión del Senado, Javier, va a tener que regresar la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a petición del Partido Popular. Sí, Sandra, fue ya hace un año, negó cualquier implicación en la contratación de Jessica Rodríguez, de la novia de Ábalos, pero los nuevos indicios la sitúan, según el Partido Popular, al borde de la imputación. Son mensajes cruzados entre Pardo de Vera y Koldo en los días en los que se contrató a Jessica Rodríguez. Los populares esperan que Pardo de Vera aclare cómo fue esa contratación y por qué Jessica Rodríguez estaba adscrita a la presidencia de Adif. Y el Tribunal Supremo ha recibido desde Estados Unidos 2 carpetas con la información de WhatsApp del fiscal general del Estado. Esa información fue borrada de su teléfono móvil. Se investigan sus mensajes en los días de la filtración de los datos del novio de Ayuso. Y en la Asamblea de Madrid, hoy el gobierno de Ayuso y la oposición han utilizado los mandamientos para echarse en cara la corrupción. Un error de la portavoz socialista Mar Espinar ha provocado este momento. Lamenta la muerte del Papa cuando usted le criticó en vida siguiendo a sus amiguitos ultras. Pero mire, ya que está metida en su papel de devota plañidera, recuérdele a su entorno el cumplimiento del 6º mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota. No robarás. Muchas gracias. Señora Espinar, la ha traicionado el subconsciente. El 6º mandamiento no es no robarás. Eso no lo trabajan ustedes muy bien. Es el 7º mandamiento. El 6º es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien. Se cumple hoy un año exactamente de estas imágenes y de este momento en el Congreso de los Diputados, cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le preguntaba a Pedro si creía en la justicia. Sigo creyendo en la justicia. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Habían abierto diligencias contra Begoña Gómez. Bueno, esa misma tarde Pedro Sánchez publicó su famosa carta a la ciudadanía anunciando en las redes que necesitaba parar y reflexionar para decidir si continuaba en la presidencia del gobierno. Después del señalamiento de su mujer, explicaba él que estaba profundamente enamorado y además le mostraba su apoyo. Tras esta carta se retiró del mundo de la vida pública durante 5 días y fueron 5 días de incertidumbre total.
Un año después, Sánchez tiene a su núcleo duro pues, en situación comprometida. Además de su mujer, a la justicia también está investigando al hermano del presidente del Gobierno, a su exministro José Luis Ábalos y a su actual fiscal general del Estado. Sobre Pedro Sánchez y sobre muchos más temas de actualidad ha hablado hoy el presidente de Castilla-La Mancha aquí en Espejo Público. García Paje piensa que el presidente del Gobierno se ha bunkerizado en la Moncloa. Vino precedido de informaciones cruzadas de que el tema de fondo era un problema de salud serio en la familia. Fue el comienzo de la etapa búnker, bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar. Están poniendo muy difícil a sumar para mantenerse en el gobierno. Todos los que apoyan al gobierno están en caída libre. Ahora yo creo que la mayoría de la gente puede estar empezando a pensar que más que gobierno lo que hay es desgobierno. El miedo estético a poder verse con el PP y llegar a algún acuerdo significa una servidumbre inmensa respecto del resto de los supuestos socios. Si hay que ir a un proceso electoral, pues que voten los ciudadanos y asumir democráticamente todo. Bueno, volviendo a esos 5 días de retiro de Pedro Sánchez, todo acabó con esta comparecencia. He informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Sánchez acudió a la Zarzuela para comunicar esa decisión de no dimitir al rey Felipe VI. Tanto PP como Vox le acusaron de usar al monarca en aquel momento. Aquello aumentó la distancia entre Sánchez y Felipe VI. Javier, el presidente del Gobierno, de hecho, no va a ir este sábado al Vaticano con el rey y tampoco le ha acompañado en otros eventos. Sí, Sandra, recordemos, hubo polémica porque nadie fue a la reapertura de Notre Dame. Moncloa dijo entonces que Macron había invitado solo a los reyes y que no fueron. Un mes después fue el episodio de Paiporta, el rey se quedó solo y Pedro Sánchez se marchó cuando les lanzaron el barro después de la Dana de Valencia. El rey fue también solo sin ministros a las tomas de posesión de Milei o de Bukele. Ahora Sánchez también se borra del funeral del Papa. El pasado enero, fuentes de Zarzuela aseguraron que existe sintonía total entre el rey y el presidente del gobierno. Quien sí va a ir al funeral del Papa es Donald Trump y además aprovechará para reunirse con líderes de todo el mundo allí en Roma. Tengo muchas reuniones programadas, no sé si podré hacerlo. ¿Queréis ayudarme? Tengo a todos los líderes del mundo, lo que demuestra que tenemos un buen producto. No se descarta que Trump se reúna allí por primera vez con Ursula von der Leyen y también va a coincidir, entre otros, con Zelensky después de su bronca sonada en la Casa Blanca. Trump, por cierto, sigue culpando a Zelensky del retraso de la paz con Rusia. Luis Foncillas, Estados Unidos tiene prisa por firmar ya el acuerdo de las tierras raras. Sandra, Donald Trump no ha confirmado que se reunirá con Zelensky, pero efectivamente tiene prisa por llegar a un acuerdo. Todo esto supone materializar la que ha sido la actitud de Trump desde el primer día, que es buscar un acuerdo más favorable para Rusia que para Ucrania. Las palabras del presidente estadounidense son cristalinas. Cuenta ya con un acuerdo con Moscú. El problema está en Kiev. Pues sí, el principal escollo, la línea roja, además que pone Ucrania para negociar con Rusia, es, María José Zamora, Crimea. Eso no se toca para Ucrania. No, así es, Sandra. Rusia conquistó y ocupó Crimea en 2014 y Ucrania nunca lo ha aceptado, como tampoco acepta congelar las líneas territoriales tal y como están ahora mismo, que es lo que quiere Estados Unidos. Mientras, Rusia continúa bombardeando Ucrania, 9 personas han muerto y hay decenas de heridos en Kiev. Trump acaba de publicar un tuit en el que critica este ataque de esta noche, le pide a Putin que pare. Yo no puedo viajar, pero hoy está viajando mi hijo. Y es el padre de uno de los pocos familiares del Papa que van a viajar a Roma el sábado para el funeral. Uno de sus sobrinos no tenía dinero y ha conseguido que una agencia de viajes italiana le pague ese billete. El funeral va a ser en la plaza de San Pedro. El protocolo de ubicación sería este. En primera fila, los representantes de Italia y Argentina, los dos países, digamos, del Papa. A continuación, estarían los reyes, entre ellos Felipe y Leticia. Y detrás, los demás jefes de Estado. Por orden alfabético francés, que es el idioma diplomático del Vaticano, Estados Unidos estaría junto a España, se sentarían juntos. O sea, si esto no cambia, veríamos al matrimonio Trump junto a la representación del gobierno, que no será Pedro Sánchez. Todos los invitados deben ir de riguroso luto. El protocolo solo permite como accesorio perlas para las mujeres y a las reinas católicas vestir de blanco, aunque no es habitual. También va a despedir a Francisco un grupo de personas necesitadas a las que él siempre asistió.
Aún no hemos entrado en la fase más dinámica. Dolor, esperanza. He puesto. Gracias. ¿Espera un cónclave tranquilo? Por supuesto, estamos desarmados. Los periodistas persiguen estos días a los cardenales allí en el Vaticano, que hoy además se han reunido por tercera vez ya. Hay mucha expectación por saber cuándo va a empezar el cónclave. Se espera que sea el lunes 5 de mayo. Antonio Pelayo, ¿qué información tenéis vosotros? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Sandra, todo esto está regulado por una constitución apostólica del Papa Juan Pablo II de hace ya bastantes años, modificada después por Benedicto XVI, donde se dice que el cónclave tiene que comenzar entre los 15 y los 20 días posteriores a la muerte del pontífice. Por tanto, estamos hablando siempre de la primera semana del mes de mayo. Ahora, ¿qué día exactamente? Si el lunes o martes o miércoles, lo van a decidir los cardenales después del funeral. Por tanto, el lunes o el martes próximo. Eso es lo que está regulado en esta Constitución Apostólica. Lógicamente, habrá que tener también muy en cuenta qué número de cardenales van a poder asistir. Hoy, en la reunión, en esa congregación general de esta mañana, han acudido 113 cardenales. Es decir, menos de la mitad del colegio cardenalicio, que se eleva ahora a más de 250 miembros. De ellos, por supuesto, no todos van a votar en el cónclave, solamente 134, de los cuales van a ser al menos 5 o 6 españoles. Nos quedamos con esa fecha, 5 o 6 de mayo. Antonio Pelayo, muchas gracias. Y por segundo día consecutivo, lo estamos viendo ahí en directo también en esa señal que nos llega desde el Vaticano. Ahí la tenemos, miles de fieles acercándose a esa Basílica de San Pedro, que esta noche solo ha cerrado hora y media. Este reguero de visitantes no cesa. Susana Román, ayer fueron 60.000 y para atenderles hay miles de agentes de policía, voluntarios y hasta psicólogos. Sí, Sandra, psicólogos que atienden, que brindan apoyo a todos esos peregrinos, esos fieles que llegan emocionados y cansados hasta esta plaza de San Pedro. Es un impresionante despliegue de seguridad coordinado por la Gendarmería Vaticana, por la Guardia Suiza. Estamos hablando de unos 15.000 efectivos. Solamente unos cientos de policías han llegado de todas partes de Italia para echar una mano. Es un dispositivo de seguridad que ha blindado el Vaticano, cuyas barreras hay que atravesar sí o sí si uno quiere despedirse del Papa Francisco. En el camino. Tienen en sus manos el rumbo futuro de la Iglesia. Aquí tienen ustedes la vida del Papa Francisco recreada en solo segundos con inteligencia artificial. Esta nueva herramienta tecnológica, a veces la verdad inquietante, va mucho más allá porque la inteligencia artificial también es capaz de predecir quién será el futuro Papa. Vean. Desde ese niño pequeño que jugaba en el barrio de Flores hasta el Vaticano. Un recorrido por toda su vida, paso a paso, arzobispo de Buenos Aires, cardenal y papa. Así resume la inteligencia artificial sus 88 años. Son recuerdos, homenajes... La vida es única. De momentos difíciles de olvidar. Y de otros... que nunca sabremos si pasaron o no. Mientras tanto, aquí en la Tierra es difícil no encontrarse con Francisco por todas partes. Un evento tan importante como este pues no se podía dejar pasar. En la tienda de Lolo no falta un detalle. En este caso en concreto hemos hecho una colección porque lo que más se asocia con el Papa son un montón de frases célebres que tiene. Imanes, tazas, camisetas que dentro de poco podrían llevar la cara del nuevo Papa. ¿Pero quién será? Porque esa es la gran pregunta. Pues ChatGPT ya ha hecho su propia quiniela y tiene unos claros favoritos. Mira, y deja un 10% para el candidato sorpresa. Esto no es ninguna tontería porque Francisco, en su momento, Habemus Papa, también fue la gran sorpresa. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado también otro plan para invertir 1.300 millones de euros en viviendas. El objetivo del Gobierno es lograr que se construyan 15.000 casas cada año y llegar a 20.000 en la próxima década. Primero se implantará en Valencia para los afectados de la Dana, eso ha dicho Pedro Sánchez, que quiere fomentar también el uso de casas modulares. ¿Cómo van a ser? Ángeles Pelayo. Aquí se construyen casas industriales, módulos gigantes para futuras viviendas. Las hay desde 70.000 euros, casas con un salón, una habitación, una cocina y un baño, hasta bloques de edificios. Aquí el tiempo pasa mucho más rápido. Un edificio aquí se puede hacer en la mitad de tiempo que un edificio convencional y con la mitad de personal. No solo hablamos de rapidez, también son casas más sostenibles y más eficientes. Los anuncios del Gobierno, Santi Cid,
el precio de la vivienda aquí en España sigue subiendo. Sí, Sandra, y aún así el número de hipotecas firmadas en febrero aumentó, ojo, más de un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hablamos de casi 40.000 viviendas. Se venden más y muy rápido. En muchas ciudades los anuncios vuelan, no duran ni una semana. Ocurre algo parecido con el alquiler. En cuestión de horas, los caseros encuentran inquilinos. Y más noticias. Freixenet acaba de anunciar un ERE para despedir a un máximo de 180 empleados. Es el 24% de la plantilla. El gigante del cava justifica esta decisión por una crisis sin precedentes que dice está atravesando el sector por culpa de la sequía. Y nos vamos a Bruselas, porque allí la Comisión multa a Meta y a Apple con 700 millones por quebrantar el reglamento de servicios digitales. Una decisión que conocemos en plena guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea. El fabricante de los iPhones ya ha anunciado que recurrirá esta decisión. Los médicos andaluces protestaban hoy contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Ellos exigen un estatuto propio y que mejoren sus condiciones laborales. En Málaga, por ejemplo, hacen falta 650 médicos de cabecera. Las listas de espera se están cronificando, aunque bajaron ligeramente en el último año. De media, en España hay que esperar 105 días para una primera consulta con un especialista y 126 para operarse. ¿Dónde más tardan en pasar por quirófano? Extremadura y Andalucía, y donde menos, País Vasco y Madrid. La Guardia Civil busca en Huelva, concretamente en Cartaya, a la última pareja de una mujer que ha aparecido muerta a martillazos. Eva Braña. Todo apunta a que estamos ante un nuevo caso de violencia de género. Sí, todavía nadie ha sido detenido, aunque la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis. Lo que sí, hay un principal sospechoso que sería la expareja de la víctima con la que todavía convivía en esta casa y a la que a esta hora se está buscando. Rocío, de 54 años, había formado parte del registro de Biogen por un episodio anterior de malos tratos, precisamente protagonizado por el hombre que encontraba su cadáver esta mañana. Bueno, ya lo habrán notado, las temperaturas están subiendo. Un detalle es que en Sevilla pues ya se están preparando así para el calor. El ayuntamiento se adelanta un mes y ha empezado instalando los toldos en las calles y las plazas del centro de la ciudad. Digan lo que digan, hoy tenemos clara cuál es nuestra buena noticia. Rafael vuelve a los escenarios después del linfoma cerebral que detectaron hace ahora 4 meses. Con esta imagen, sonriente, con buen aspecto, el artista ha confirmado que el 15 de junio retomará su gira. Asegura que se encuentra muy bien y agradecido tanto a los médicos como a su público. Y con esta noticia nos despedimos hoy muy contentos. Lo siguiente, los deportes con Angie Regueiro. Gracias, hasta mañana. Muy buenas tardes, continuamos con el ambiente veraniego y mañana llegan las tormentas primaverales a buena parte del interior. De momento, temperaturas muy altas para esta época del año, sensación, como decíamos, casi de verano en el Mediterráneo, temperaturas que superan los 25 y 26 grados, los 30 y 31 en zonas del interior. En este código QR tienen el tiempo en su localidad porque mañana sigue el calor, pero también las tormentas, sobre todo en zonas del interior, son tormentas de evolución que llegarán a buena parte de la mitad más oriental, siendo más intensas en serranías de Andalucía o en puntos del noroeste peninsular. Todo ello acompañado con temperaturas que van a subir en regiones del Cantábrico Oriental y empiezan a bajar en Galicia. El sábado volverán a bajar, pero de momento el viernes los valores máximos van a oscilar entre los 20 o 22 grados en el norte, 26 en Madrid, 31 en Sevilla. Y mañana continúan subiendo las temperaturas en el Cantábrico Oriental, con tormentas que llegarán a buena parte del interior. El sábado bajarán las temperaturas. Las temperaturas más propias de principios de junio que finales de abril. Muy buena tarde. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Malas noticias para Carlos Alcaraz, que no va a jugar el Open de Madrid por lesión. El murciano dice que quiere recuperarse bien para poder llegar al 100% a Roland Garros. Y la que sí que va a estar en el Open de Madrid es Paula Badosa, que se enfrentará mañana a la rusa Verónica Kudermetova. Badosa deja atrás una temporada, podemos decir, con retiradas, con muchas lesiones. Nosotros, Antena 3 Deportes, hemos estado con ella y esto es lo que nos ha contado. La victoria del Real Madrid anoche contra el Getafe hace que la Liga, pues aún no esté perdida del todo para los blancos. Aún así, eso sí, 4 puntos le separan del líder, del Barcelona.